SOBIS eso para que no nos extendamos en nuevos temas, como en el caso de la moneda arqueológica. Así que también nos interesa empezar a ahondar en estos núcleos, en estos nichos de temáticas diferentes a las que acostumbra hacer el museo, para ir ampliando los conocimientos que por supuesto siempre son relevantes e importantes en lo que hace a la numismática. Bienvenido sea si hay investigadores nuevos y numismáticos que quieren ahondar en esta temática, así que este museo está con los brazos abiertos para que tengan un lugar, un espacio donde puedan desarrollar parte de lo que tanto les apasiona. Así que los dejo entonces con Ulises y con Ricardo para que hablen de las monedas del pueblo César. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar queremos agradecer desde parte de Adventus y en nombre propio de Ricardo y mío por habernos recibido en este importante lugar, a las autoridades tanto del Museo Jansson como de FENIMA y FINRA y ACNA y todas las demás instituciones que quisieron acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Vamos a empezar un poquito contando sobre Julio César. Julio César pertenecía a una familia, si bien noble, pertenecía a una de las facciones que se llamaba popular. En esa época estaban en pleito constante una facción de los optimates, que era la nobleza de mayor alcurnia, de los patricios, y los populares, que eran quizás nobleza, pero más de otro grado, no eran de nobleza patricia. Julio César le toca nacer en la parte de los populares. Nace alrededor del 12-13 del siglo 100 a.C., no está bien aclarado eso. Y tiene, si bien su padre, una pequeña carrera militar importante, llega a ser gobernador en Asia, atándose los cordones un día cuando Julio César tenía 16 años, muere de un paro cardíaco. En ese momento Julio César, ya a los 16 años, se pasaba a ser un hombre, se le daba la toga viril y tenía derecho a voto y a cargos y todo. Entonces César lo nombra a un pariente, lo nombra Flamen Dialis, que es una cuestión así, es una especie de sacerdote que tiene un gorrito bastante simpático de cuero con una ramita arriba. Bueno, el Apex, claro, se encargaba de hacer ciertos rituales y bueno, era un cargo importante, pero que conllevaba ciertas responsabilidades. El optimate que estaba en ese momento peleando contra Mario, el líder de los populares, se llamaba Sila. Algunos conocerán la lucha entre Sila y Mario, fueron dos personajes muy potentes. Bueno, como Julio César estaba del lado de los populares, Sila, cuando tenía el poder, atacaba a todos los populares y entre ellos Julio César. Julio César le sacaron el cargo de Flamen Dialis, este sacerdocio, y se tuvo que andar escapando, tuvo que pagar a la gente que mandó Sila a matarlo y se terminó fugando. Tiempo después, César se fue perdonado, pero se dio cuenta que no podía quedarse en Roma, no podía estar ante la mirada de Sila porque en cualquier momento lo mataba. Entonces se escapó, se fue a dar un poco de asistencia a las tropas que estaban en Cilicia peleando, y peleando justamente con el sitio de Miletos, logra la segunda condecoración más importante dentro del ejército romano, que es la corona cívica, que es una corona que se daba cuando alguien salvaba a un ciudadano. En este caso también podía aplicarse a un soldado. Entonces César le otorga esta condecoración y se trae un premio. No vuelve a Roma hasta el 78, cuando muere Sila, 78 a.C. Todas las fechas que vemos son antes de Cristo, aclaro eso. Se alquila una casita en la suburra, en los barrios marginales de Roma, y empieza a trabajar como abogado. Pero también se da cuenta que su oratoria necesita más práctica, entonces se va a Grecia a capacitarse, donde estudió Cicerón. Y en el tramo ese, en su viaje, los secuestran unos piratas. Era muy común en el Mediterráneo los piratas. Después Pompeyo Magno se hace famoso por acabar con esos piratas. Pero bueno, a César lo secuestran y piden de rescate 20 talentos. 20 talentos es una cantidad impresionante de plata que pedían por alguien. Pero César se ofendió. Dijo que él por lo menos era 50 talentos, valía 50 talentos. 50 talentos eran más o menos unos 1.300 kilos de plata, para que se den cuenta. Se ríen obviamente, pero César manda a la gente que estaba con él, se queda con su médico personal y 2 asistentes, manda a todos a buscar esa plata, a buscar el dinero del rescate. Y César convive durante 38 días con estos piratas, a la guisa de compañero de ellos, incluso les da órdenes, lee poemas a ver si
si pueden entrar en cultura, y los trata de bárbaros salvajes cuando se ríen de esa poesía que él arma. Se hizo amigo al final y los amenazaba, les decía en broma, por lo menos ellos entendían que era en broma, que cuando lo liberaran los iba a perseguir y los iba a crucificar, se iba a vengar de haberlos secuestrado. Se paga los 38 días el rescate, a César lo liberan cumpliendo con la palabra, y César inmediatamente emprende la búsqueda de esos piratas, los encuentra, los captura, los crucifica, pero como les tenía cariño, por lo menos los degüella antes de crucificar. Así que se venga de todos y cada uno de ellos. Bueno, tiempo después ocupa un par de cargos, como edil curul, se va a España, gana un par de batallas. Dice la historia que en el 73 él llega a cruzarse delante de una estatua de Alejandro Magno y llora, porque a la misma edad que tenía Alejandro Magno, que él tenía con Alejandro Magno, todavía no había conseguido nada, las grandezas que Alejandro Magno sí había conseguido. Esto pasa un poco más por el lado del mito, es una leyenda, pero nos demuestra un poquito de que, aún teniendo todos los cargos que ya había, o sea, la corona cívica, una propuestura en España, todas estas cosas que ya estaba teniendo, que no eran menores, César estaba destinado a más. O sea, la gente que inventó este mito estaba diciendo que César en ese momento todavía no era nadie. Después iba a crecer a un nivel importante. En fin, César ya después, en 61, se vuelve a Roma, y en el 60, cuando ve que sus chances políticas están siendo cercadas por dos personas importantes, más que nada, uno es Pompeyo Magno, que era un excelentísimo general, un tipo que se había ganado sus laureles en España y se había ganado sus laureles en el Mediterráneo, conquistando a estos piratas que decía antes. Tenía a Craso, que era una persona de mucha opulencia, mucho dinero y prestamista, y que Julio César mismo le debía plata por otros cargos que tuvo que comprar. Era todo como un clima raro, y no tuvieron mejor idea que asociarse en lo que se conoce como el primer triunvirato. Un triunvirato secreto, un triunvirato que era a vivas voces una alianza, pero que no se puso explícitamente. Tenemos entonces al hombre más opulento, con más dinero de Roma, al hombre más exitoso, al general militar más emprendedor de Roma, y a Julio César, que tenía la habilidad para ser capital de todas sus aspiraciones. Entre ellos se fueron arreglando para manejar todo el poder político, militar y económico de Roma por el tiempo que se les placiera hacerlo. A César le compran el primer consulado en el año 59, pasa a ser cónsul de Roma, y no logran los dos consulados. Pompeyo quería comprar los dos consulados y no juntó, se ve que no pudo convencer los suficientes votos, y nombran a un opositor férreo de César, pero César muy hábilmente metió unos matones que cada vez que no le gustaba lo que decía Bíbulo, tal era su nombre, el otro cónsul, lo mandaba a sacar del Senado directamente, se lo llevaba hasta que el tipo se enojó y se metió en su casa y dijo: me voy a ver las estrellas a ver si veo algún augurio o algo que me permita tomar decisión sobre qué hacer en esta situación. La cuestión es que era una maniobra también política el no presentarse a votar, porque las decisiones las tenían que tomar los dos cónsules para que una ley se promulgara. De hecho, ese año lo llamaron el año de Julio y de César, como si fueran dos cónsules distintos, ¿no? Porque cuando se hacía un documento no se ponía, qué sé yo, 53 antes de Cristo o la fecha que fuera para Roma, sino que se decía en el año del consulado y se nombraban a los dos cónsules del momento. Claro, entonces los críticos de César decían: es el año de Julio y César. Así que bueno, el 59 fue el año del consulado de César, pero César se ve que no le gustaba tanto. Él igual aprobaba las leyes porque tenía un vericueto legal que presentaba ante otro consejo y entonces así se aprobaba, pero quería más. Entonces el año siguiente consiguió venir en el mando de las Galias, la Galia Cisalpina, o sea, de los Apeninos para abajo, o sea, en la parte itálica, y un poquito a los costados, la Narbonense, en fin. Tiene la suerte, fácil, ¿no? Digamos, entre comillas, de que se muere el gobernador de la Galia Transalpina, o sea, del otro lado de los Apeninos, y entonces se convierte en un gobernador importante. En ese momento hay una etapa muy... es para hablar toda una charla entera dedicada a eso, la famosa Guerra de las Galias. Son 8 años en que César se pone a
guerrear con los pueblos locales. Por una pavada empezó un pueblo helvecio, 368.000 personas que se sentían que estaban viviendo en un lugar de riesgo, quieren migrar pasando por territorio protegido por los romanos, piden permiso, César los sopesa. Por un lado son 368.000 personas que van a cruzar por su territorio y si bien prometen paz y no guerra, son un riesgo y él lo tiene que sopesar en eso. Entonces, un poco por ese lado y otro poco porque no quería y porque quería empezar una guerra, algo para conseguir botín. Los romanos conseguían todo a través de la guerra, la mayor parte era a partir de eso. Bueno, esto inicia una guerra, los helvecios tenían, de los 368.000, 92.000 eran hombres aptos para la guerra. Cuando los ataca, solamente vuelven 10.000. O sea, de los helvecios no quedó casi nada. No se sabe de mujeres y niños, pero de los 92.000 del comienzo quedan 10.000 vivos. Al año siguiente, otro evento, pero con los belgas. Al año siguiente, otro evento con los germanos. Ya directamente César estaba tomando la Galia por todos lados y tenía la suerte de que los galos no eran buenos para pelear en conjunto. No se juntaban varios pueblos y se ponían contra los romanos, sino que por separado peleaban. Y César empezó con 6 legiones y empezó a aumentar gente, empezó a hacer levas, a pagar a nuevos legionarios, duplicó el pago de las legiones, o sea que más interesados venían, y terminó haciendo 10 legiones fieles con los locales y con mercenarios que venían específicamente a entrenarse con él para pelear del lado de los romanos. Y como muestra de poder tenemos dos cosas principales. Una, que hizo un puente sobre el río Rin, es un río caudaloso, hizo un puente de 500 metros de largo por 4 de ancho, con una ingeniería que se siguió usando hasta el siglo XVI, copiando ese modelo, y lo hizo en tan solo 10 días. Eso sí vamos a creer lo que César puso en su panfleto publicitario, que es de Velo Gálico, o sea, la Guerra de las Gales, comentarios sobre la Guerra de las Gales, se conoce en español, que es ni más ni menos que una escritura supuestamente de primera persona de César, contando cómo fueron todos esos 8 años en la Galia, pero tirándose flores todo el tiempo, y cuando hablaba de los enemigos eran 10, les ponía que eran 20, 30, lo que fuera. Siempre ampliando eso. Pero bueno, dijo que en 10 días armó un puente de 500 metros de largo, con lo que era profundo el río, caudaloso, armó diques atrás para frenar un poco que se llenara de agua y frenar el caudal del agua, y diques adelante, cosa también de hacer el mismo efecto, y poder construir un puente. Cruzó y tuvo un par de escaramuzas, obviamente ningún germano quería del otro lado del reino enfrentarse a César, y terminó desarmando ese puente para que los mismos germanos no lo usaran y para que vieran que podía ser una obra así de grande para ir a pegarles y volver, desarmarlo sin ningún problema. Esa era una muestra de poder de César. Y otra de las cosas es que se fue a lo que sería como irse al Polo Norte en aquella época, que fue Britania, un terreno completamente inhóspito, desconocido y que nadie tenía mapeado. Bueno, él fue, tuvo un par de escaramuzas también, pero no fue el hecho de que quería conquistar, no le interesaba, estaba muy lejos. Pero a Roma llegaban las noticias de que César había visitado Britania como un lugar completamente lejano y desconocido. Son todas maniobras publicitarias que usó César, además de todo el botín. Cuando terminó la guerra de las Galias, o sea, tiempo después, se calcula que conquistó, según nos dice Plutarco, tuvo 800 ciudades conquistadas, 300 tribus sometidas, más de 1 millón de esclavos vendidos. O sea, ustedes piensen que un esclavo valía mucho. Vendieron 1 millón de esclavos y 3 millones de personas muertas en el campo de batalla o por las distintas actividades que tuvo César en ese tiempo. El triunvirato funcionaba tirante porque eran 3 personas muy fuertes. Para afianzarlo, César había casado en el 59 a su única hija Julia, de 18 años, con Pompeyo, de 45, 46, cuando tenía en esta época. O sea, la diferencia era importante, tenía más años que César, más años que el padre de Julia. Curiosamente se amaron, esa pareja funcionó, pero en el 54 Julia muere teniendo al único hijo entre Pompeyo y ella, muere, y eso lo amarga muchísimo a Pompeyo, y la relación en el triunvirato se amargó. César incluso le ofrece una sobrina para reemplazarla, porque era una cuestión política de convenio, pero Pompeyo se enoja y ahí se casa con una chica del partido de los optimates. Craso quería tener su propia gloria. Acá tenemos 2 generales que ya estaban teniendo. César era un rockstar más o menos a esa época,
Pompeyo ya lo veía eso y no le gustaba tampoco, pero Craso no tenía ni una sola victoria militar. Entonces consigue el mando de Asia para poder atacar. Siempre, los partos siempre fueron como una cosa... espina, una espina, entonces él pensaba que iba a ganar. No ganó, murió en el campo de batalla en el 53, o sea que quedaron del triunvirato Pompeyo amargo y César en las Galias teniendo todos los éxitos. De hecho, el único general que le hizo frente fue Vercingetorix, o Vercingetorix como le decimos, que fue el único que pudo unir más o menos las tribus, pudo hacer un frente de lucha común contra César, pudo una estrategia. César tenía la facilidad de hacer guerras rápidas, fomentar el individualismo de cada una de las legiones o de las cohortes que él enfrentaba, que él armaba. Al ser todos de distintos lugares, él podía manejar el orgullo individual de cada una de estas tropas. Tenía algunas más fieles que otras, pero sí, manejaba todo. Vercingetorix, en cambio, le hacía guerrilla, le hacía ataque sorpresa, le hacía ataque y retirada. Él pudo hacerle un daño importante a César. Pero César lo arrinconó en una ciudad que se llama Alesia, tenía unos 80.000 personas, se metió en Alesia a Vercingetorix y César le puso sitio, pero sabiendo que iba a venir una tropa, armó una muralla de 18 kilómetros alrededor de la ciudad de Alesia para que no pudieran ayudarlo y para sitiar a Alesia. Y cuando vio que iba efectivamente a recibir ayuda de los otros galos, armó un segundo anillo, separado unos 500 metros del primero, de 21 kilómetros. O sea, 21 kilómetros, obviamente cada uno con doble fosa de unos 3 metros de profundidad, el anillo hecho sobre un promontorio y a su vez de ahí 4 metros para arriba, 2 anillos formidables. Y según el Velo Gálico dice que lo hizo en 3 semanas nada más. ¿Ya? Y siendo asediado por la gente de adentro de Alesia, que obviamente cuando veía que estaban construyendo algo atacaba cada vez que podía. Y bueno, en una noche repelió el ataque de los galos que venían de refuerzo, que según el Velo Gálico eran unos 350.000. César tenía en ese momento 50. Eran 350 de afuera, los 80 que cuando vieron que atacaban los de afuera también salieron a atacar. Y César manejó la situación como para que no pudieran ni los de afuera atacar ni los de adentro atacar, y él mantuvo el fuerte, mantuvo la defensa, y al día siguiente los galos de afuera se rindieron. Cuando Vercingetorix vio que los de afuera no iban a atacar, que se habían rendido, él también, por falta de provisiones y todo, se dio cuenta que la única opción era entregarse. Ya habían tomado una medida drástica, que era sacar a las mujeres y niños ante la falta de comidas. Dijeron, bueno, sacamos mujeres y niños, son menos bocas que alimentar, pero César no tiene intención de hacérsela fácil a Vercingetorix, y dejó que pasara un anillo, pero no dejó que pasara el otro. Y las familias, las mujeres y niños divagaron por esos lugares hasta que se murieron de hambre a los pocos días. Pero bueno, Vercingetorix se rinde en el 52, o sea, acá tenemos una imagen de César y Vercingetorix tirando las armas. Ahí abajo es un poquito. En definitiva, lo que tenemos es un Pompeyo amargado, que cada vez le llena más la cabeza de que César es una fuerza formidable y de temer, y por lo tanto hay que acabar con él, hay que de algún modo silenciarlo, y César no lo acepta. O sea, ¿cómo aceptarlo? A él lo llaman, lo mandan a llamar, le dicen, deja tus legiones allá, vení como ciudadano, presentate en tribunal porque tenés muchas cosas en contra. Todas cosas que podían o no probarse, pero en definitiva lo que estaban haciendo era querer enjuiciar a César. Y César dice, bueno, si me quedo, estoy en desacato. Si voy, me meten preso. Estoy entre la espada y la pared. Y dijo, bueno, cuando llegó acá, es el Rubicón, esta representación es medieval, obviamente nada se condice con la realidad, pero bueno, lo único que sí, el Rubicón era un riacho, es apenas un curso de agua ligero. Lo que pasa es que políticamente era entrar en Italia, y un general no podía entrar al mando de alguna legión en territorio italiano. Entonces, por eso César dice, alea iacta est, o sea, la suerte está echada. ¿Sí? Cuando decide cruzar con una legión, está violando todas las leyes habidas por haber en Roma. ¿Qué sucede en Roma? No se le esperaban. Lo que menos querían era que César se pusiera en armas contra Roma, contra Pompeyo. Lo primero que hacen es agarrar lo poco que tienen y fugarse, y decretar una ley que el que se quede en Roma está en traidor a la patria, igual que César.
César trata de agarrarlo a Pompeyo, que se está escapando, porque no tenía nada para salvarse, y lo trata de enganchar en el puerto de Brundisium, que no lo agarran, y bueno, se escapa a Pompeyo. Entonces César está en la disyuntiva de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cruzo a buscar a Pompeyo, el océano, y llego al Mediterráneo? ¿O voy mejor a España, donde están las legiones fieles a Pompeyo, que es lo peligroso? Entonces ahí se dice, que pronunció también otra de sus frases célebres, voy a ir a España a combatir un ejército sin general y después enfrentaré un general sin ejército. Efectivamente él va a España, enseguida sale, o sea, tiene esta habilidad de moverse rápido, va a España, derrota a las legiones que no pueden contra la estrategia de César y después va a buscarlo a Pompeyo, a Asia Menor. Bueno, este es el punto donde empezamos con las acuñaciones de César. Bueno, se cree que cuando César está avanzando, digamos que pasa el Rubicón y avanza en Italia hacia Roma, es el punto donde se cree que empieza a acuñar este famoso denario, que es el denario del elefante, ¿no? Acuñado aparentemente entre el 49 y 48 a.C., como pueden ver, César es el que figura como único responsable de la emisión. Es una acuñación claramente de carácter militar, donde él se hace responsable. Algunos creen que estos denarios empezaron a acuñar primero en la Galia, otros creen que durante el lapso, es lo que más se cree, en la seca militar, otros creen que incluso fue después de tomar Roma con el tesoro público. Bueno, lo cierto es que acá pueden ver tres estilos claros que se ven de denarios, algunos muy toscos como el primero, el del medio de un estilo bastante bueno y algunos de estilo bastante bien acabado. Bueno, lo cierto es que la cronología interna no se conoce bien. Uno podría pensar tal vez estos sean los primeros en un estilo más burdo y mejoraron el estilo hasta llegar a Roma. También pueden ser los primeros, digamos, los de buen estilo y con el apuro del advenimiento hacia Roma pueden haber bajado el estilo en el apuro de la acuñación. Pero bueno, lo cierto es que se acuñaron en una talla de 1,84 de libra romana. Eso es aproximadamente 3,86 gramos, que es la talla a la que se venían acuñando los denarios de buena plata. Bueno, la tipología del anverso es el elefante, que como podrán ver está pisando algo. Muchos dicen que es un elefante pisando una serpiente, algunos dicen que es un elefante pisando un dragón. Digamos, acá estamos un poco tentados también de pensar que lo que está aplastando en realidad es un carnix, que podría ser. Un carnix es una trompeta que usaban los galos en batalla, que se tocaba de forma vertical, digamos, en altura, y bueno, podría ser podría ser parte de la tipología, ¿no? Podría estar pisando eso el elefante. Después tenemos en el reverso, lo que se ve acá son los implementos del cargo que ostentaba Julio César, que era el Pontífice Máximo, el Pontifex Maximus de Roma. Bueno, lo que pueden ver es el Simpulum, que es esa especie de cucharón para líquidos rituales, el Aspergillium, que en realidad es un aspersor, lo que conocemos como eso, un hacha ritual, y el famoso gorrito que hoy hablábamos del dialis, que bueno, es una especie de gorro de cuero en punta, ¿no es cierto? Bueno, es el ápex. El famoso ápex. ¿Sí? El Aspergillum es, con diferencias, es lo que se usa hoy en día en la religión cristiana cuando va con el agua bendita, bueno, es el mismo nombre incluso. Claro. Lo que pasa es que hoy es un elemento de fierro con una bocha donde va el agua adentro y van tirando. Pero básicamente la función que tenía era esa. Sí, en aquella época se sacrificaba un buey a los dioses, los altares no estaban como tenemos hoy en día dentro de una iglesia, sino que estaban afuera, y entonces todo se hacía a la vista del público. Se llenaba el Simpulum con la sangre del buey sacrificado, con el hacha ritual, claro. Y se mojaba el Aspergillum en la sangre y se iba bendiciendo con la sangre del buey. Exactamente. Bueno, después diremos el elefante. ¿Por qué la tipología del elefante? Una de las pistas las podemos encontrar en la Historia Augusta. En la vida de Aelio, 2.3, hay una sección, podemos leer una parte que dice Caesarem vuela elefanto, qui lingua maurorum Caesai dicitur. ¿Qué quiere decir esto? César viene de elefante, que en la lengua de los moros se decía Caesai. Es una de las teorías de por qué estos primeros denarios, esta primera emisión de denarios de César, tiene un elefante. Es un elefante africano. Un elefante africano, exactamente. Se cree que uno de los antepasados de César, que ya ostentaban obviamente el cognomen de César, fue el que mató a un elefante en batalla. Y por eso quedó el cognomen de César.
Bueno, una vez con César ya en Roma, ya en el 48 a.C., los triunviros monetales, que eran las 3 personas encargadas de llevar adelante la seca, los triumviri auro argento reflando el feriundo, o sea, los triunviros encargados de fundir y acuñar el oro, la plata y el bronce, empezaron a acuñar con motivos claramente cesaristas. Y lo que quisimos elegir es uno de los tipos más impresionantes que tienen, que es incluso un denario, también acuñados obviamente a la talla de 1,84, que tiene la cabeza de un galo en el anverso con el escudo oblongo típico de los galos. Y bueno, esta moneda, todo el mundo está tentado a decir, bueno, es Vercingetorix, el jefe galo tomado en Alesia en el 52 a.C. En especial los comerciantes. Sobre todo los comerciantes, ¿no? Bueno, la cuestión es que en realidad está, digamos, descartada esa opción, pero no del todo. Galo genérico. Porque no es la claro, es un galo genérico. No está completamente descartada, pero bueno, se dice que es Vercingetorix y así se vende la moneda. Acá tienen a Vercingetorix en una estatua que existe actualmente en Alesia, donde lo pueden ver representado, ¿no? Y el reverso también, con un típico reverso de estilo de lo que es de las guerras gálicas, donde pueden ver una viga con los galos al galope atacando con sus escudos oblongos y con sus pelos desgreñados, como se los representa. Sí, desnudos además. Los galos peleaban desnudos, es algo que se sabe. O sea, el rostro de Vercingetorix no tenemos forma de saber cómo era porque no le hicieron monumento, los galos no, obviamente perdieron, tampoco le iban a hacer. Algunos hasta dicen que es Vercingetorix desgreñado después de años de cautiverio en Roma, ¿no? Claro, César se lo guardó en la prisión hasta que pudiera festejar un triunfo, pero como le salió todo este tema con Pompeyo, no pudo volver a Roma a festejar y lo tuvo a Vercingetorix en la cárcel Mamertina, que hoy en día existe, es una especie como de sótano sin escaleras, y lo tuvo ahí durante varios años hasta que pudo volver a Roma a celebrar su triunfo y festejar. Bueno, César entonces vuelve de España, baja a donde estaba Pompeyo, que ya había podido más o menos armarse un poco las legiones y los aliados y toda la tropa que pudo, pero era todo fresco. César estaba con veteranos de guerra y Pompeyo con gente fresca. Y sin embargo Pompeyo se las arregló para sitiarlo, para ponerlo en peligro en una batalla en Dyrraquio. Por algún motivo Pompeyo no pudo terminar con el trabajo, pero César sabía que en ese momento estuvo en riesgo, todos lo cuentan. Después una segunda batalla fue en Farsalia, donde César demostró la superioridad de su intelecto y entonces puso en peligro a Pompeyo. Se invirtió la taba y Pompeyo se fugó dejando el ejército. César ganó, obviamente. Primero se fue a Rodas y después se fue a Egipto, Pompeyo. Bueno, luego de Farsalia, César esta vez pasa a hacer otra nueva serie de misiones. Pero en este caso ya no solo va a emitir denarios a 1,84 de la talla como se venían acuñando, sino también hay el caso de algunos rarísimos aureos como son estos, o sea, hoy se conocen realmente muy pocos, acuñados hacia finales del año 48 a.C., denarios que tienen como tipología de anverso a la clemencia. Y como tipología de reverso van a ver nuevamente el tema recurrente, ¿no? Respecto de la guerra de las Galias. Lo que ven ahí es un trofeo. ¿Y el trofeo que tiene? Tiene, además de la vestimenta gala típica, tiene cosas como el escudo oblongo, tiene el casco ornamentado, que puede ser con cuernos o alas. Acá está lo que comentábamos hoy, el carnix, que es la trompeta que se tocaba de forma vertical, una ancha gálica. Bueno, este áureo está acuñado es un áureo acuñado a un bastante buen peso, rondan entre los 8,5 a 8,6 gramos, son bastante pesados para lo que después se va a ver. Una acuñación aproximadamente a un 38avo de libra romana, es más o menos esa es la metodología de estas monedas. Y además de los áureos, como decíamos, también acuñados denarios que tienen los mismos tipos. Hay como el tipo anterior, hay este tipo donde se puede ver también un típico galo como hablábamos hoy, con todos los pelos desgreñados, y también de fondo se puede ver el trofeo gálico, con elementos gálicos, escudo oblongo, etc. En anverso también se ve la concordia, se puede ver avesta, en esto que son quinarios. Muchas veces se cree que los quinarios son una moneda solamente de acuñación, vamos a llamarla ritual, para repartir después de un triunfo. Entonces es muy probable que estas sean acuñaciones para repartir al populacho, digamos por decirlo así, ¿no? Al pueblo. El quinario es la mitad de un denario, o sea, claro, es una es moneda la mitad de un ínfima. denario, el quinario argentino. No había moneda de bronce, así que lo más bajo era el quinario.
Ahora bien, la fechación de esta moneda es una cosa interesante. Tanto el aurio como el denario del quinario, como pueden ver, detrás del retrato, van a ver un numeral, que es 52. ¿Qué es este 52? Bueno, 52 era la edad que tenía César al momento de la acuñación de esta pieza. Es decir, a partir del 13 de julio del año 48 a.C., César ya tenía los 52 años. Poco después fue Farsali, y se cree que un poco después fue esta serie de acuñaciones ya más completas en denominaciones. Después también tenemos un áureo, más adelante acuñado por César, que se cree que está acuñado en una ceca en Oriente, que es a donde fue después de Farsalia para enfrentarse con el rey del Ponto, con Farnaces II, en donde, bueno, estos áureos pesan aproximadamente 8,03 gramos, son ya un poquito más livianos, pero van a mantener un estándar que se va a mantener en las raras acuñaciones de oro que suele haber en el Principado. Sí, comentamos que oro no se acuñaba desde la época de Sila, o sea, casi unos 30 años antes. Aproximadamente 30 años antes que no se acuñaba el oro. Siempre generalmente es el oro siempre se acuñó para cuestiones especiales, y generalmente las cuestiones especiales son guerra, generalmente, o donativos, que lo vamos a ver más adelante. Claro. El César de las guerras galias había obtenido 400 millones de sestercios, o sea, ustedes piensan que una persona por día ganaba 4 sestercios, y el de los 8 años de campaña ganó 400 millones de sestercios. Lo de los elefantes fue también parte porque saqueó el tesoro que lo habían guardado en el templo de Saturno y sacó unas 15.000 lingotes de oro, unos 30.000 lingotes de plata. Esto está atestiguado, o sea, tenemos fuentes del inmenso botín que tenía a su disposición. Entonces, por eso puede ser que haya vuelto el oro a la circulación. Claro. Bueno, como decíamos, la tipología de este áureo obviamente siempre vuelve a la cuestión un poco repetitiva de César, ¿no? Los implementos de su cargo de pontífice máximo. Y como pueden ver la leyenda, Caesar dictator iterum. Es decir, César dictador por segunda vez. O sea, se nombraba, la dictadura era un cargo especial que duraba no más de 6 meses. Bueno, en este caso fue nombrado dictador por primera vez y acá fue nombrado dictador ya por segunda vez. Claro, era un cargo muy especial, muy específico en caso de que el Estado estuviera en crisis, no podían un Senado decidir las cosas, entonces le decían, bueno, vos ocupate, 6 meses tenés el poder total. O sea, se delegaba el poder de los 2 cónsules al dictador para que tomara las decisiones absolutas. Pero eran 6 meses. Bueno, en este caso ya tenemos la segunda dictadura de César, ¿no? Bueno, Pompeyo escapa a una zona que era afín a él. Ptolomeo XIII reinaba en Egipto, en pelea dinástica con su hermana, con su padre, con todo, pero Ptolomeo XIII con 15 años reinaba en Egipto y eso era en gran parte gracias a Pompeyo porque le había pedido plata, le había pedido apoyo político. Entonces Pompeyo creyó que iba a un puerto seguro cuando llegó a las costas de Alejandría en Egipto. Sin embargo, también la suerte se le echó en contra y creyeron que era mejor matar a Pompeyo y ofrecérselo en bandeja a César. Cuando César llega y le muestran la cabeza de Pompeyo en una bandeja, en vez de sentirse contento, en vez de querer retribuir con alegría al que le hayan traído a su enemigo en bandeja, se sintió horrorizado porque esa cabeza pertenecía al que había sido su yerno, al que había sido su socio, al que había sido su amigo, y en todo caso, todavía amigo, a pesar de todo. A pesar de todo. Y en todo caso, a un romano, un general romano con una carrera militar excelentísima, que en este momento estaban enemistados, pero César tenía mucha clemencia, incluso pudo haberlo llegado a perdonar. Pero los egipcios, un extranjero, había osado derramar sangre romana. Entonces eso le ofendió mucho. Y mientras pensaba qué hacer, le trajeron una alfombra y en esa alfombra desarrolló y aparentemente salió una belleza de ella como si fuera una aparición, y era Cleopatra VII, o sea que también estaba disputa por el trono. No era tan linda, las monedas muestran que no era tan linda, y los pocos bustos que sobreviven, pero sí era muy sagaz, muy intelectualmente atractiva y parece que de ese modo sedujo a César. César vio la oportunidad y se alió con ella, hizo las maniobras necesarias para sacar a Ptolomeo XIII y ponerla a Cleopatra. Pero las hostilidades no paraban. César en ese momento tuvo que moverse a enfrentar a Farnaces II, el rey del Ponto, que es donde dice la frase Veni Vidi Vici,
O sea, vine, vive en sí, porque fue, atacó, ganó y se pegó la vuelta. Y entonces se quedó un tiempito más en Egipto, pero los pompeyanos todavía estaban, todavía se juntaban, todavía tenían un poder, y en el norte de África se estaban reagrupando. Es así que sucede una campaña donde César tiene que ir primero a Roma a rearmarse, a reagruparse, a ordenar las cosas políticas y después hacer la campaña al norte de claro. África. Bueno, para esto igual también tenía una pata en Sicilia. Como pueden ver, este denario, acuñado aparentemente en la seca de Lilibaeum, no se sabe bien, era una de las patas de César. ¿Por qué digo? Porque se llamaba Aulo Alieno y era el procónsul, es decir, el cónsul de carácter provincial en la isla, del gobernador de Sicilia, cesarista. Y bueno, y acuñó estos interesantes denarios con una tipología muy particular, con trinacrius, sosteniendo un trísqueles, este símbolo de tres piernas, que es un símbolo muy antiguo de una proa, y en anverso se puede ver a Venus. Bueno, Venus es de donde se cree que Julio César decía descender, ¿no? Por parte de Venus y de Eneas. Bueno, por primera vez en una acuñación aparece el título Imperator en una moneda de César. Bueno, Gaius Caesar, Imperator. Y nuevamente vemos el consulado por segunda vez, el consul iterum. Claro, el trinacria, esta tres puntas acria, acra significa promontorio. Sicilia son una isla de tres puntas, entonces se relaciona esto con Sicilia. Y la representación de la deidad masculina es un invento romano, o sea, ni siquiera pertenece a la tradición siciliana, sino que es una forma romana de representar. Si era antiguo, el símbolo, digamos, el trísqueles, claro. Trísqueles vienen de griego, que quiere decir tres piernas directamente. Como pueden ver acá en una vasija que es de aproximadamente el siglo VII a.C., este símbolo ya estaba presente en la isla. Bueno, y después una proa de nave, como se puede ver donde apoya el pie, de lo esperable de una isla, digamos, ¿no? De carácter marítimo, digamos, claro. Bueno, César se enfrenta en la batalla de Tapso, los acaba y ya cada vez le quedan menos opositores. Él se cree que ya está en el sumum de su campaña, ya no tiene enemigos por ningún lado, tiene Egipto pacificado, tiene aliados por todos lados, no hay enemigos, si bien están todavía los hijos de Pompeyo, ya está en condiciones. Después de la batalla de Tapso, que es una adaptación excelente de táctica militar, porque los romanos lo que tenían era... Lo que tenían era una formación de triple A, si se llama, que es poner a los más jóvenes adelante, a los hastati, una infantería más pesada atrás, y los triari bien al fondo, los más pesados y veteranos al fondo, son más chicos. Julio César lo que hacía era mover a cada uno y en función de su utilidad los iba cambiando. Esa es parte también de su habilidad militar. Claro. Bueno, por esta campaña, digamos, en el África, César acuñó en su seca móvil, en este caso también militar, en campaña, bueno, por la batalla de Tapso, entre 47 y 46 a.C., estos denarios, también a la misma tasa, de un 84avo, con una tipología muy interesante, porque tenemos, bueno, por un lado a Venus, de quien decía descender, y por el otro al mismísimo Eneas, de quien también decía descender, puesto que Venus y Eneas tuvieron como hijo a Iulo, digamos, de donde descendería la familia Julia justamente. Bueno, lo pueden ver acá a Eneas, como cuenta en la Eneida, que escapa de Troya en llamas, llevando a Anquises al hombro y portando una estatua del Palladium, lo que se llama el Palladium, que es una estatua que viene a representar a la Palas Atenea, la Atenea guerrera. Bueno, acá lo pueden ver en una escultura también un poco más claro, ¿no? A Eneas escapando. Ahora, lo interesante es por qué se elige este motivo, ¿no? Bueno, la campaña es africana y Eneas, en sus peripecias para llegar desde Troya a Italia, pasa por el norte de África y conoce a Dido, de quien se enamora. Dido es la fundadora de Cartago, supuestamente. Y bueno, un poco tiene todo relación con eso, ¿no? Por eso es el motivo elegido por César, por la relación directa con el norte de África y con la reina Dido. Bueno, entonces César, después de esta victoria, vuelve a Roma y organiza
4 triunfos se otorga. Un triunfo se daba por vencer un ejército de por lo menos 5.000 guerreros o legionarios en este caso. Organiza un desfile con este triunfo que normalmente uno pone a los enemigos, pero obviamente parte de esos triunfos es contra enemigos propios, o sea, enemigos de Roma. No estaba bueno poner a algún general romano vencido. Entonces, junta un poquito de acá, lo saca a Vercingetorix de la cárcel, saca uno de los que había en África apoyado a los pompeyanos y también lo pone hermanas de Cleopatra que había también derrocado en cierto modo él, los había sacado de la sucesión, y hace un desfile con cadenas de oro y termina siendo cuádruple justamente porque por un lado es un triunfo sobre los galos, por otro sobre los alejandrinos, por otro sobre Juba, que ayudó en Tapso, en África, y por otro sobre Farnaces II. O sea, ese es los 4 triunfos que junta César y va con todas las pompas a Roma a festejarlo en el año 46 a.C. Sí, es cuando dona empieza a distribuir un montón de granos, modios de granos se repartían libremente, aceite en ánforas, incluso carne, algo que no era común que la gente comiera. Él organizó distribución de carne, bajó los alquileres para los que estaban en Roma y bajó los alquileres para los que vivían en la península itálica, algo completamente innovador y popular. Claro, y con toda esta serie de medidas, lo que tenemos también es, por un lado, hacia inicios del año 46, aparentemente en la ciudad de Útica, que era la cabeza del norte de África en este momento, una acuñación especial, una emisión especial. Estas acuñaciones se cree que fueron entregadas como donativo a las legiones, además como parte de todos sus años de servicio, que ya tenían 16 años de servicio con él. Entonces, bueno, lo que pueden ver es justamente un poco lo que comentaba Ulises. En el anverso tiene la cabeza de Ceres, que es la diosa de la agricultura. África era el granero del mundo romano en ese momento. Y con toda la cuestión de las guerras con Pompeyo y esto, se había cortado el suministro. Bueno, César un poco con esto marca la reanudación, digamos, de esa distribución de grano, etc. Con la alianza con Cleopatra y con la victoria en Tapso, o sea, África pertenecía a Roma. Lo que pueden ver de interesante en estas emisiones es que siempre tienen 2 letras. D, que se cree que es por donativo, o M por munus, por regalo, porque eran las monedas de distribución gratuita. Bueno, obviamente tenemos en el reverso el tipo repetitivo, como pueden ver, donde se ven los cargos de César, de augur y de pontífice máximo que ostentaba. Lo interesante de esta moneda es que es la única moneda que no menciona a Julio César, pero sí se lo puede ver implícitamente en todas las titulaturas. ¿Por qué? Porque ya en este momento ostentaba el tercer consulado, consultartium, ostentaba todavía la segunda dictadura, dictator iterum, y bueno, y los títulos de augur y pontífice máximo, ¿no? O sea, toda la titulatura oficial de César está puesto ahí. No hace falta poner el nombre. No hace falta mencionar a César. Sabíamos, cuando se entregaba la moneda, sabían quién estaba pagando. Aparte, ya dijimos que el dictador era una cuestión excepcional de 6 meses y esta persona ya lo tenía por segunda vez en este caso. Y cónsul no se podía volver a ejercer hasta 10 años después. Y César ya también ya tenía su tercer consulado renovado. Bueno, parte de esas emisiones especiales también van a ser estos aureos. Estos no fueron acuñados en Útica, sino que fueron acuñados en Roma. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Con el reparto, como decía Uli, de grano, de carne, etc., también se repartió dinero. A cada soldado se le dieron 5.000 denarios, a cada centurión se le daban 10.000 denarios. Y no solo eso, sino que a cada ciudadano romano se le dieron 100 denarios. Era una cantidad ingente de moneda. La decisión de César, ¿cuál fue? Bueno, vamos a acuñar aureos y de esa forma simplificábamos, digamos, la entrega de estos donativos, ¿no? Convengamos que cada aureo equivalía a 25 denarios. O sea que, bueno, ya verán que a cada soldado, en vez de entregarle los 1000 denarios, le entregaban 200 aureos, 400 aureos a los centuriones y 4 aureos a cada uno de los ciudadanos. Claro, un soldado ganaba 1 denario por día y de repente recibía 5.000 denarios en una sola paga. Era prácticamente todo el servicio militar, se lo pagaban como donativo en ese momento. Sí, los enriquecían completamente. Bueno, este aureo, como tipo de anverso, es interesante porque tiene la cabeza de Vesta. Vesta era la diosa del hogar. Ahora lo extraño, lo que todo el mundo comenta, es que tiene rasgos masculinos y van a ver más adelante que hasta tiene los rasgos de César. ¿Cómo saberlo, no? Pero bueno, tenemos ahí la titulatura, como la vamos a ver desglosada.
Caius Caesar Consul Tertium, o sea, cónsul por tercera vez. Sí, noten que hay puntos entre las palabras que son Sí. lo que separa cada palabra. Claro. Se Caesar Poster. Se Caesar, Caius Caesar Consul Tertium. Y en reverso se puede ver el nombre del pretor, digamos, de la máxima autoridad que había quedado en Roma hasta ese momento, ¿no? Mientras César estaba en campaña en el norte de África, que en este caso es Aulus Hirtius Praetor, o sea, Aulo Hircio Pretor. También es una emisión de hacia el 46 a.C. Estos denarios pesan aproximadamente 8,03 gramos y esto está atestiguado por Crawford, lo menciona en su libro, que se encontró un tesoro bastante grande, parece ser, que contenía solamente los áureos de Aulo Hircio. Probablemente creemos que debe haber sido áureo justamente de ese donativo que recibieron, que bueno, lo ocultaron y bueno, por cosas del destino habrá muerto el soldado quien lo haya recibido y esa moneda y ese tesoro quedó. Pero bueno, nos sirve numismáticamente para saber el estándar realmente al que estaban acuñando. Esas monedas no tienen desgaste, prácticamente no circularon. Y otra cosa de notar de esta emisión es que para hacer oro son bastante crudas. Acá pueden ver un ejemplar dentro de todo selecto, pero tipológicamente, estilísticamente, las monedas son bastante crudas a lo que se acostumbraba a ver ya incluso de años antes, ya del oro acuñado incluso en tiempos de la Segunda Guerra Pública, etc., donde estilísticamente las piezas eran muchísimo mejores y con mejores terminaciones. Sí, muy bien. Mientras César pensaba que tenía dominado el mundo, las tropas pompeyanas, el hijo de Tito Labieno, Neo Pompeyo y Quinto Pompeyo, los dos hijos de Pompeyo, se reagrupan en 13 legiones en España y se preparan para atacar. César se entera y obviamente ataca primero. Va, los derrota en la guerra de Ilerda, lo que es hoy Lérida, y ahí sí se corona dueño del mundo romano tal como lo conocían en esa época. Bueno, digamos con lo que es Munda, perdón, me trabé yo con Munda. Con lo que es la campaña Munda en Hispania, la seca, digamos, móvil, militar, lo que hizo en este caso fue acuñar denarios solamente, que se pueden ver también de nuevo con la tipología de Venus, incluso con Cupido, un costado, o acá Venus, con un Cupido que apenas se nota que es Cupido, pero lo es en el hombro lejano, con un cetro, y en reverso siempre vuelve César a su caballito de batalla, digamos, ¿no? A volver al trofeo gálico, que sabemos que es un trofeo gálico por los elementos que contiene, escudos oblongos, carnix, y el aspecto de los, en este caso de los cautivos que están en el, sobre todo como pueden ver acá, ¿no? Barbudos, el estereotipo, digamos, de personaje. Un trofeo era una cosa que se ponía cuando ganaban una batalla, obviamente, en el medio del campamento se ponían todos los expolios de la guerra, todos los cascos, corazas, todo lo que tuviera, y se armaba con un tronco central este trofeo. Y entonces todos celebraban alrededor de eso y se tiraban también los esclavos, que era parte de la riqueza que habían obtenido como botín de guerra. Claro, o cuando se paseaban en el triunfo, se paseaban con el trofeo y los esclavos encadenados. Fíjense una cosa particular, acá tenemos al guerrero gálico, con las manos atadas atrás, como queriendo levantarse, obviamente no puede porque está ahí, y acá no tiene ninguna esposa, no está atada ni nada, se está lamentando, es una mujer. Esto creemos que es una representación de la propia Galia que se lamenta su derrota, o sea, es más simbólico que otra cosa. Como suelen hacer los romanos, muy comúnmente es una personificación de lo que quieren mostrar, la personificación de la Galia lamentándose. Bueno, después en Roma, por el triunfo de Munda, hay nuevamente una emisión especial. Como pueden ver, otra vez el oro aparece en estas emisiones especiales. Y esta vez es también un poquito más completo, pero en otro sentido. No se acuñan denarios, pero se acuñan dos denominaciones en oro, en este caso un áureo y un quinario áureo, o sea, la mitad, que tienen las mismas tipologías, obviamente mostramos solamente el áureo, en donde pueden ver que en el anverso se ve la victoria, claramente la victoria por Munda, con la titulatura de César, Caius Caesar, dictator tertium, o sea, Cayo César, dictador por tercera vez, y después, en reverso, vemos el nombre del encargado, Publius Plancus, que era el prefecto de la ciudad, prefecto urbano o prefecto de la ciudad. Claro, con César en campaña en Hispania,
lo que hizo fue dejar a 6 prefectos de la ciudad al mando de todos los cargos y cuestiones administrativas de la ciudad de Roma. Lucius Plancus era uno de estos. Y la tipología del reverso aparentemente hace referencia a uno de los cargos que ostentó Lucius Plancus en su juventud, que era uno de los colegios sacerdotales de los... no me va a salir el nombre, pero bueno, de los... no me acuerdo, era un colegio sacerdotal. No me sale, no importa, perdón. Bueno, esa es la tipología a la que hace referencia el reverso del Praefectus Urbanus este. También lo que hay son emisiones en este caso vamos a llamarle bronce, pero en realidad no son bronce. Hay una particularidad acá. Después de 4 décadas que no se acuñaba moneda en bronce, en aéreo vamos a llamarle por ahora, se acuña por primera vez esto que parece ser un tupondio, es lo que se cree. ¿Por qué es que se cree esto? Bueno, en realidad esta es la primera vez en el mundo romano, en el occidente, que se usa el famosísimo oricalco, tan famoso después en el imperio, cuya fabricación era un secreto de Estado. ¿Por qué? Solamente, digamos, el Estado romano sabía cómo fabricarlo, pues se fabricaba a base de bronce y a zinc. Y como el zinc nunca pasa por el estado líquido, había todo un proceso. El zinc sublima, es decir, pasa del estado sólido al estado gaseoso. Entonces, era muy complicada la fabricación. Porque encima lo fabricaban en un horno abierto, entonces cuando se evaporaba... Todo el vapor se iba, todo el zinc se iba. Entonces, bueno, habrán encontrado la forma de hacerlo en horno cerrado. No, y ellos el horno cerrado es un invento del siglo XII indio. Lo que hacían era poner cantidades extremas de zinc. De lo que ellos llamaban una tierrita, ellos ponían una tierra. Porque no venía zinc puro, venía zinc mezclado con tierra y eso lo frenaba un poquito en la sublimación y por eso podían obtener la pasta del oricalco, que era una especie similar al oro. Eso es lo que significa oricalco. Claro, oricalcum quiere decir, viene de aurum y de halcos, o sea, bronce le parece oro, eso es lo que quiere decir literalmente. Bueno, en este caso, Caius Clovis en el año 45 a.C. también, al igual que la emisión de Aureus anterior, acuñó, en este caso Caius Clovis era también el prefecto, uno de esos 6 prefectos urbanos parece haber sido. Bueno, también con los tipos de Caesa, Dicter, o sea, dictador por tercera vez, y bueno, y el título de prefecto urbano que viene en el reverso de este Dupondio, se cree que es. Sí, que está llevando un trofeo ahí, la victoria. Sí, volvemos para atrás. La victoria lleva lo que hablábamos hoy, un tronco con el trofeo, es decir, con las vestimentas, escudos, etcétera, casco que llevaban. A su vez también hay otra emisión especial de áureos en la Ceca de Roma en el año 44 a.C., que es para festejar, digamos, o para conmemorar el 5º consulado de César. Bueno, pueden ver en anverso, como tipo también, vuelve a repetirse Venus, el ancestro, digamos, mitológico de César, y pueden leer en el anverso Caesar Dictator Quartus, ya es por 4ª vez dictador. Imagínense lo que era esto, era algo, no tuvo precedentes. Y en el reverso Cosquinc, Consul Quintus, una forma antigua con la C de decir quinto. Nada, es solamente para conmemorar ese 5º consulado de César. Bueno, para el año 44 a.C., lo que tenemos ya es, hoy habíamos hablado de los 3.000 monetarios, o sea, los responsables de la Ceca usualmente eran 3 personas, los triumviri, auro, argento, refrendo, ferundo. Bueno, César en el año 44 a.C. agrega un miembro colegiado más, siendo un quatuor vil, digamos, ¿no? En donde van a estar Mácer, Mariano, Buca y Metio, eran los 4 encargados. En este caso, lo que elegimos es poner el típico reverso de este año, donde se puede ver a Venus sosteniendo la victoria, generalmente con los nombres, obviamente, Sepulchus Macer, etc., de cada uno de estos monederos. Y bueno, se puede ver por primera vez en las acuñaciones del mundo romano, un retrato de alguien, digamos, el retrato de una persona. Bueno, interesante es también verlo un poco más en esta otra emisión, en este caso de Lucio Buca, que bueno, tiene en los títulos de Caesar, pero ya es dictador perpetuo. O sea, ¿qué quiere decir esto? César, dictador de por vida, es imperpetuo, ya no es más que dictador cuarto, es dictador en vida. Acá hay una cuestión que es muy puntual. Algunos lugares dicen, esta es la moneda que mató a César. O sea, ustedes piensen que en esta moneda se concentra todo lo que pueden odiar de una persona. O sea, si no le tenían simpatía,
Ustedes imagínense si hoy en día estamos acostumbrados a que monedas de monarquía tengan Elizabeth II, qué sé yo. Cada uno de los países modernos tiene sus monarquías en la moneda. Bueno, pero imagínense una moneda oficial de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo le caería a la gente? A algunos les gustaría, pero la gran mayoría diría, no, esto es una democracia, no es un país para que vos manejes, no sos un rey. Y esto a los romanos les movía muchas ideas porque decía, en 509 ganamos la libertad, en 509 a.C. obviamente, nos liberamos de los tiranos, de los reyes tiranos, y ganamos después la república. Son 450 años de república absoluta con 2 cónsules y prácticamente sin salir de eso, salvo excepciones como pudo ser con Sila, no mucho más que eso. Sí, y entonces acá tenemos alguien que usurpó el título de dictador, que era excepcional, que ya, si bien había varios años que venía, se lo pone perpetuo, o sea, no se lo saca a nadie, con todos los superpoderes que eso conlleva. Y encima pone su propia cara en la imagen. Hasta ahora veníamos poniendo algún pariente, alguna deidad, algún otro motivo, pero no la cara. Motivos generalmente relacionados con la familia de los propios triunviros, que era lo que se usaba ya hacia el siglo I. Digamos, eran las tipologías usuales, ¿no? Pero nunca un personaje vivo, y menos nombrándose rey prácticamente, ¿no? Claro, hasta referencia estamos bien, pero ya ponerse la cara y dictator perpetuo era demasiado. Claro. Y además lo interesante que tiene de esta moneda por la cual la elegimos es las tipologías de reverso, porque son tipologías muy simbólicas. Bueno, pueden ver arriba el nombre Lucius Buca, uno de los Waterville, pero a su vez pueden ver una faz con un hacha, que eran los símbolos del pontificado de César. Pueden ver también un cauceo, que es el símbolo de las feliquitas romana, las feliquitas del pueblo era, ¿no? Van a ver la dextrarum iunctio, que es el apretón de manos. Siempre esto significa la concordia con el pueblo, con el ejército, ¿no? Es muy marcado el mensaje. Y lo más importante, el globus. Los emperadores, cuando eran representados con globus más adelante en el imperio, ¿no? Era un símbolo de dominación del mundo. O sea, el mensaje que tiene toda esa moneda es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Claramente no es republicano ni cerca. No, se sigue usando incluso hoy en día en todas las coronaciones de acuerdo a la corona británica. El globus es parte de toda la liturgia. O sea, César acá estaba transmitiendo un mensaje impresionante. Aparte, él había ampliado el Senado, tenía una concepción de que debía representar el Senado, representar lo que era el imperio. Entonces, de los 300 senadores originales, ahora quedaban 200 después de las guerras pompeyanas, él volvió a restaurar los 300, pero no solamente eso, sino que con gente de todos lados formó un senado de 900 personas, o sea, 900 senadores de todos lados del imperio. Y esto incluía numidios, incluía galos de pelo largo y barba. Esto a los senadores más patricios les parecía una aberración. Dejar que un pelilargo entrara a tomar decisiones por Roma en el Senado, más allá de que el poder ya no lo tenía el Senado, era una aberración. Entonces se confabulan, hacen... pero la historia, la impronta de César era muy fuerte, y de todos los senadores que había, de toda la gente que lo odiaba, se confabulan 63, nada más que 63, de todos los que eran. Y de esos 63, solamente atacan a César efectivamente 23. O sea, piensen lo que debe haber sido en el momento que lo van a atacar a César. César entra, primero que lo separan a Marco Antonio con peticiones absurdas, porque Marco Antonio era grande, en general muy fiel a César, lo separan un poco con otras cosas, lo distraen, cosa que no esté en el momento de la acción y no pueda salir a defender a César. Y segundo, que César le acerca una petición y cuando se distrae lo manotean de la toga y le descubren el hombro, y César ofendido, porque él era sumo pontífice, o sea, la máxima representante religiosa. Claro, entonces no lo podían tocar. Dijo, ¿qué clase de violencia es esa? Como, ¿qué me tocas? Y esa fue la señal, y él sacó el que le bajó la manga, sacó una daga y se la clavó cerca del cuello, le hizo un corte. César, que estaba firmando cosas, agarró con el estilus y se defendió, y se empezó un forcejeo a lo que el atacante pidió ayuda, hermanos, y empezaron todos a sacar su daga, supongo yo que temerosamente, porque realmente estaban atacando a Julio César, el emperador, en ese momento el dictador perpetuo. Y lo empiezan a apuñalar, y César se defiende, se empieza a ensangrentar, trastabilla, y cuando ve que una de las dagas pertenece a su hijo adoptivo, que era Bruto, Bruto se decía como heredero de
de la época que se salvaron de los tiranos, porque un pariente de él había sido el salvador, el creador, digamos, de la República, fundador. Entonces se sentía como obligado a pagar este tirano de todo lo que estaba haciendo en Roma. Pero bueno, en fin, 23 puñaladas y casualmente cae a los pies de una estatua gigante que había de Pompeyo Magno, el que había sido su amigo, su enemigo, su yerno, el vencido. Y César, cuando ve que es Bruto, uno de los que lo apuñala, le dice "Caecute non", dicen algunas fuentes que lo dijo en griego, "tú también, hijo mío". Claro. Esa es la versión en latín. Se encuentran las dos versiones según quien cuente la historia y también variaciones en cuanto en cómo fue la escena, pero la cuestión es que César, cuando ve esta escena, se cubre con la toga, se tapa. Esto es una cuestión como que se estaba entregando ya y pierde. Sin embargo, pierde la vida. Sin embargo, dicen que solamente, las crónicas cuentan de la época, solamente una de las puñaladas fue letal. No sé, hay que ver la medicina de la época, pero parecería indicar que de 23 puñaladas, una sola lo mató. Nadie realmente tenía el coraje de matar a Julio César a puñaladas. O sea, fue una puñalada así, se fueron para atrás. El cuerpo de César quedó tendido durante un tiempo. La idea original era agarrarlo de los pies, arrastrarlo por las calles de Roma y tirar el cuerpo al Tíber, como el tirano que era. Pero una vez muerto César, nadie supo qué hacer. Era cuestión de sacarlo de encima, pero nadie supo realmente qué hacer. Y bueno, cargaron su cuerpo, lo llevaron a una casa. Después vino la 13ª legión, que era su legión más fiel, con antorchas, y llevaron el cuerpo al foro romano y prendieron una pira, y la gente del pueblo se agolpó y empezó a llenar de ramas para avivar el fuego, y pasó una estrella fugaz señalando que había sido deificado por los dioses. O sea, Julio César había ascendido a un plano superior al físico, ya había pasado a leyenda. Los asesinos fugaron porque se vieron enseguida rodeados, porque encima el tirano había donado en su testamento, entre otras cosas, a su familia y todo, 300 sestercios a cada ciudadano romano. O sea, el tirano pensaba en el pueblo. Había donado unos extensos jardines al costado del Tíber para el pueblo. O sea, el tirano había pensado en el pueblo. La opinión pública no apoyó el tiranicidio, no apoyó la muerte de Julio. Entonces, enseguida los libertadores se dieron cuenta que estaban en una mala posición, los cesarianos estaban furiosos y se fugaron, y empezó una lucha intestina nuevamente entre los que habían matado a César y los amigos de César. Claro. Bueno, y para finalizar, queríamos mostrar, si bien no es una de las asociaciones de César, creo que valía la pena mostrar la que sería la última emisión antes de la batalla de Filippi, hecha por Bruto como imperator. Y bueno, nada, el mensaje es más que claro. Es la primera vez que en una moneda romana se justifica un asesinato, un tiranicidio en este caso, ¿no? Marcando una fecha más que concreta, como los 5 de marzo, como por única vez se puede ver en la moneda. Claro, fue la fecha exacta en que mataron a Julio César, cuando los 5 de marzo. Es una moneda tan famosa que incluso está mencionada en Dion Casio. O sea, 2 siglos después. Claro, o sea, es muy atestiguada. Bueno, donde se ven los puñales con los que asesinan a César, y el Vileus, que es el gorro de los libertos, ¿no? Marcando un poco supuestamente la liberación de la República del tirano. Pero bueno, criticaban a César por poner un retrato de él en su moneda, y hacia 42 a.C. Bruto estaba haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Poniendo un retrato de él antes de la batalla final, ¿no? Claro, contra sí. la facción Bruto fue cesariana. nombrado emperador en 43 a.C., mientras estaba en fuga y reorganizando un ejército para combatir a Marco Antonio, a Octaviano, todos los que estaban en contra. Y hace esta moneda. O sea, lo que criticaba terminó haciéndolo él, poner la moneda, la cara de una persona viva en la moneda. Estos dos puñales son distintos. Se cree que son, uno representa a Bruto y el otro a Casca, que eran los dos principales conspiradores, y el gorro pilio está asociado a Castor y Pollux, una de las leyendas más antiguas de los romanos. Siempre aparece un pilio cuando están ellos ahí metidos en el medio. Bueno, finalmente, poco tiempo después de esta moneda, en una batalla, la batalla de Filipos, Bruto cae muerto junto a Casca, así que también se libera esa parte de la historia. Ese es el fin del asesino de Julio César. Y bueno, con esto terminamos la charla.
¿sí? Ahí presentaron la mayoría de las acuñaciones hechas en seca móvil. Sabemos que en especial las acuñaciones se hacían para pagar al ejército, ¿cierto? Y hay algunas acuñaciones hechas en seca fija, un aureo, que supongo que debe haber sido la seca de Roma. ¿Qué hacía la seca, el edificio de la Casa de Moneda, cuando César estaba acuñando en su seca móvil? No, la seca de Roma siempre estuvo acuñando. Lo que aclaramos acá que como estas son las acuñaciones de Julio César, hacen mucho hincapié justamente tanto en las acuñaciones que manda él a hacer en la seca de Roma particularmente, como, por victorias, etc., como las que hace en su seca móvil. Ahora bien, el cargo del triunviro monetario funcionaba y la seca de Roma emitía, digamos, lo que se llaman las emisiones regulares. Muchas de las emisiones de César son especiales, o bueno, César, justamente seca móvil, etc. Claro, en principio nosotros seleccionamos la moneda de César porque de la facción pompeyana también había acuñaciones móviles y acuñaciones fijas. Entonces, mientras Pompeyo tuvo un cierto gobierno sobre la seca de Roma, se emitían moneda para Pompeyo. Hasta que César bajó desde el Rubicón a Roma, bueno, se seguía emitiendo moneda dentro de lo que es la facción pompeyana en la ciudad de Roma, ¿no? Después pasa a acuñarse con tipologías, digamos, cesaristas, digamos, ¿no? Pero siempre las emisiones regulares se mantienen. Obviamente no las mencionamos, porque imagínense que son infinidad, y la idea era concentrarnos en las emisiones que rodeaban propiamente al dictador. Muchas gracias. ¿Alguna noción de cantidades que se acuñaran? Mira, encontramos un dato medio vago, sin fuente fidedigna que podamos comprobar así, de algo así, del elefante solo 22.5 millones. No tenés la idea. No es algo que se pueda saber así. Crawford calcula unos 750 variantes de anverso y calcula que cada anverso duraba unas 256.000 acuñaciones. Sacar a cuenta, no sé. Sí, bueno. Sí, es un montón. Un último detalle. La plata y el oro para las secas móviles, ¿la transportaban ellos desde la salida o eran producto de la parte parte del tesoro? Sí. Imagínense que el ejército no era solo soldados marchando con su general, sino que era un mundo aparte, donde tenías desde el soldado hasta el cocinero, hasta el peluquero, hasta el encargado, como podía ser el procuastor, que era el encargado, digamos. Las esposas, los hijos, las prostitutas, porque también seguían al ejército, se movían con eso y el que moraba salía afuera a gastar de la plata. Y entonces, si vos ves el plano de una castra, de un campamento romano, es una cruz, siempre es una cruz. Si vos ves ciudades que crecieron a partir de un campamento, tienen en algún lado una cruz, como Barcelona, por ejemplo, o Florencia, tienen esa cruz. Quedan los dejos de ese cuadrado con la cruz en el medio y después toda la urbanización alrededor. Y tenés la casa, la tienda del general Máximo, del emperador, enfrente el tesoro, el templo donde iban los soldados a hacer sacrificios y todo, y el foro, el mercado donde la gente hacía sus negociados para gastar esa plata. Entonces siempre es ese cuadradito dentro de la cruz del coso, se mantenía en todas las cosas. Y bueno, el tesoro viajaba con el César al lado. ¿Algo más? Sí. Una pregunta. Sobre la guerra gala, ¿no? Sí. Y la imagen de este instrumento. El Carnix. El Carnix, ¿eso es una interpretación que ustedes hacen? ¿O está también, basado en alguna interpretación ¿Puedo decirle cómo era el Carnix? el Carnix cuando lo aplastan? Es una interpretación que hacemos. Que hay una probabilidad, creemos que podría ser. Así como se dice que el elefante puede estar aplastando a una serpiente o a un dragón, que muchas veces se dice que era la imagen de César y Pompeyo, ¿no? O el bien y el mal. César era tan recurrente con los motivos gálicos que hasta se podría sospechar en algunos casos parece hasta ser un Carnix. Claro. Es una opinión, digamos, muy subjetiva. Originalmente se decía una serpiente, y la serpiente no tiene orejas. Entonces si uno pone un dragón, y no tiene patitas, no tiene nada, y ves un Carnix, y se parece a un Carnix. Entonces, es una cuestión interesante. Es una opinión por ahí un poco subjetiva, pero podría serlo, por eso lo queríamos mostrar así.
más? Bueno, gracias. Gracias.